Hola amigos, Pedro Sánchez recientemente ha ido a Mauritania y ha dicho unas cosas gravísimas que afectan mucho a España. Pedro Sánchez busca la destrucción de España y la ruina. Ha dicho que va a admitir 250.000 inmigrantes de Mauritania y regularizarlos, prácticamente 1/4 de millón. Y dice que es muy necesario para la economía española, para pagar las pensiones. Y esto sucede cuando, pues, en países de Europa se están planteando muy seriamente lo de la deportación de inmigrantes, porque es algo muy negativo y muy dañoso para sus países. Y de hecho, en Estados Unidos, la campaña de Donald Trump está diciendo que va a hacer la mayor deportación de la historia en Estados Unidos, porque la migración no es nada bueno. Bueno, escuchemos a Pedro Sánchez en las declaraciones que ha hecho y luego lo comentamos y lo aclaramos. El fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad, porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Combatir en consecuencia las mafias que trafican con seres humanos, que juegan con la vida de seres humanos, porque las primeras víctimas de la migración irregular son los propios inmigrantes. Y ello creo que exige la adopción de un enfoque integral que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración y que refuerce la cooperación entre los países involucrados. Y ese es el espíritu de los acuerdos que vamos a firmar hoy. En primer lugar, lo que vamos a hacer es suscribir un memorándum de entendimiento para desarrollar el modelo de migración regular y, por tanto, circular. Una fórmula que España ya ha desarrollado de manera, yo diría que exitosa, en diferentes países y que constituye una buena herramienta para gestionar de manera ordenada y legal el... Pues ya habéis visto lo que ha dicho Pedro Sánchez, que es muy bueno para la economía española, que España los necesita, que vienen a pagar nuestras pensiones, y en fin, lo que lo ha mostrado como de necesidad y de que no es ningún problema, sino todo lo contrario, que España necesita esta migración. Ya lo habéis oído. Bueno, pues ahora hablamos del tema y lo aclaramos. Primero, en España no hay trabajo. Hay más de 3 millones de parados oficialmente, lo cual significa que estos parados que no están registrados en las oficinas de empleo, pues sumarían muchísimos más. Esta es la realidad. Cualquier español que se encuentre sin trabajo o que busca un trabajo, lo tiene muy difícil encontrarlo. Y esto lo sabemos todos los españoles. No hay trabajo. Los jóvenes en España, los jóvenes que están muy preparados, saben que en España no tienen oportunidades de trabajo. Saben que los pocos trabajos que les salen son precarios y por tanto se van al extranjero a buscar trabajo. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez deja abiertas las fronteras de todo el país para que se cuelen de manera ilegal cualquier persona de cualquier lugar del mundo, especialmente gente de África que viene a España sin ningún tipo de preparación, laboral. Fijaos una cosa, si vais a cualquier lugar de España, a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, lo vais a encontrar llenos de comercios cerrados, locales de negocios cerrados, naves industriales cerradas, que se están deteriorando. Se ve
pues signos de lo que había sido una actividad económica y que en la actualidad ya ni siquiera pues no produce, no da trabajo, han dejado de ser empresas. Por tanto, vamos muy mal. Y por ejemplo, ahora recientemente con el turismo también se ha visto, pues han cerrado discotecas, han cerrado bares, chiringuitos, hoteles, comercios de recuerdos, de ropa, de todo lo relacionado con el turismo. La mitad de los establecimientos turísticos han cerrado prácticamente. O sea, que ya ni dan trabajo. Además, es muy difícil emprender en España. Es muy difícil crear puestos de trabajo en España. Es muy difícil generar empresas nuevas en España. ¿Por qué? Porque hay muchas regulaciones. Y además hay una presión fiscal brutal. Y unas leyes que son muy injustas y son muy protectoras cuando un trabajador consigue un puesto de trabajo y además si lo consigue que le haga un fijo. O sea que en España es muy difícil crear puestos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro Sánchez quiere que vengan tantos miles, millones de inmigrantes en España? Y que además dicen que es para pagarnos nuestras pensiones. Esto es totalmente falso. Fijaos, la inmigración esta que hay es ilegal. Ahora quiere regularizar 500.000 de inmigrantes. Además, quiere traerse 250.000 más de inmigrantes a España y regularizarlos. Dice Pedro Sánchez que va a crear los 150.000 puestos de trabajo. Pero ¿cómo los va a crear? Si los puestos de trabajo se van cerrando, las empresas se van cerrando. En todos los pueblos, en todas las ciudades, está llena de empresas cerradas, deterioradas, dejadas, que esto se ve en todas partes. Y además España está muy mal. Más de 3 millones de parados oficiales, que en realidad son muchos más. Hay esto que se llama las colas del hambre. Si vais a un supermercado, por ejemplo, el supermercado habitual donde hacéis vuestras compras, os habréis fijado que los empleados del supermercado de un año para otro los cambian. De un año para otro no son las mismas personas trabajando. Los supermercados, por ejemplo, contratan personas, se le acaba el contrato, los tiran a la calle, luego contratan de nuevos. Y esto es lo que hay en España, que hay trabajo precario, trabajo incierto. Y esto de que Pedro Sánchez dice de que la economía española va como un cohete, esto es totalmente falso. Vale, entonces aquí lo que se está haciendo es los mandatos de la Agenda 2030. Y uno de estos objetivos de la Agenda 2030 es el reemplazo de la sociedad española. En España no hay trabajo y entonces todos estos inmigrantes que van a venir, sobre todo inmigrantes africanos, negros, moros, porque los habitantes de Mauritania y alrededores son de raza negra. Entonces, negros y moros magrebíes, sobre todo de Marruecos y de Argelia, son un tipo de inmigración que, bueno, son el grueso de la inmigración ilegal. Son los que forman esta inmigración descontrolada que está invadiendo España, porque no tenemos que olvidar que esta inmigración es una clara invasión. ¿Qué busca la Agenda 2030? Busca el reemplazo de la población española por esta otra población de origen africano. Que claro, como ya he dicho, en España no hay trabajo, en España no se pueden crear puestos de trabajo y cada vez vamos a por peor. Entonces, una vez llegados aquí en España, el gobierno no hace nada para deportarlos, no hace nada para expulsarlos, ni aunque sean delincuentes. Entonces, estas gentes que vienen aquí a España, ¿qué ocurre? Pues tienen que comer y tienen que estar en algún sitio, tienen que vivir en algún sitio. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno les tiene que dar unas subvenciones, unas pagas. Fijaos, en el caso de los menas, pues la justicia, hay un juez muy conocido de menores, un tal Catalayud, que dice que el coste mensual por mena al Estado español es de más de 7.000 euros mensuales. O sea, dinero que sale de vuestros impuestos, porque todo esto no se hace gratis. Sale de dinero que os están robando con vuestros impuestos y cada vez pues os va a salir más caro. Cada vez os van a robar más dinero en impuestos para
cubrir gastos de esta inmigración. El gobierno deja que entren los inmigrantes en suelo español. Por ejemplo, entran en Canarias o llegan a las costas del sur de España. Y entonces, pues, los tiene que reubicar en determinados lugares de la península ibérica. Les mete en hoteles, les da ropa, les da móviles, les da dinero, les da pagas, pues para que puedan sobrevivir, porque no van a encontrar un lugar ni para alojarse ni para trabajar. Entonces tienen que vivir de algo, tienen que dormir en algún sitio, tienen que comer algo. Entonces esto se lo está facilitando el gobierno con el dinero que se está robando con vuestros impuestos, obviando que hay muchos españoles que también tienen muchos problemas. Hay ya 1,5 millones más de españoles, de familias españolas, que son habituales de las colas del hambre, que no llegan a fin de mes, que no tienen ni para comer. Y sin embargo, el gobierno da estas subvenciones a esta inmigración ilegal, que en España no van a encontrar trabajo. ¿Por qué lo hace? Porque el gobierno ve a esta inmigración como sus futuros votantes. Los va a regularizar, les va a dar pagas y subvenciones porque no van a encontrar trabajo. Y además va a hacer unas leyes que van a facilitar que ocupen las propiedades de los demás, sin que les pueda expulsar, siendo España el único país del mundo donde uno ocupa, te roba la vivienda, te usurpa la vivienda y no le pasa nada. Y además los gastos a cargo del propietario, gastos de luz, gastos de agua, gastos del ayuntamiento, impuestos municipales, las basuras, etcétera, etcétera. Esto va a cargo del propietario, a que se los obliga, porque si no, caen penas sobre los propietarios. Es el único país de Europa de Europa y del mundo que esto ocurre, pero con otro país, uno ocupa, un inmigrante que viene de afuera ilegal, se mete en tu vivienda, la policía ya lo estaría echando a patadas. Y además, a la cárcel, cumpliendo un castigo. Pues aquí en España el gobierno Pedro Sánchez lo está facilitando. Y esta inmigración la está manteniendo con hoteles de lujo. Y les da subvenciones, les da pagas. Estas pagas superan en muchos casos las ayudas de cualquier español. O las ganancias salariales de un español que haga un trabajo normal. Estas ayudas incluso superan a esto. Y no digamos el costo de los menas. Ahora, por ejemplo, recientemente en Madrid, Isabel Díaz Ayuso va a destinar 24 millones de euros de dinero que está robando a los madrileños para construir un centro de menas que nos sale muy caros, más de 7.000 euros al mes. Y esto se paga como el dinero que te están robando con vuestros impuestos. ¿Qué quiere el gobierno? Pues el gobierno quiere que esta inmigración venga a España para que sean sus futuros votantes. Claro, esta inmigración, ¿a quiénes van a votar una vez que tengan la nacionalidad española? Porque el gobierno ya ha dicho que quiere regularizar a 1,5 millones de inmigrantes ilegales y estos 250.000 inmigrantes que van a venir de Mauritania y que pues Pedro Sánchez les ha invitado a venir exponiendo que la inmigración es necesaria y que no es ningún problema. Pero sí es un problema muy grande para el propio pueblo español, que es el que va a tener que pagar las consecuencias. ¿Qué pasa? Pues una vez obtengan la nacionalidad española y viviendo de las subvenciones, viviendo bastante bien de las subvenciones, que se financia como el dinero que están robando al resto de los españoles con sus impuestos, pues llega un momento que dirá, nos tenéis que votar a nosotros, porque si son otros los que ganan las elecciones, refiriéndose, por ejemplo, a Vox o a Partido Popular, pues vais a perder todos estos privilegios, os pueden deportar. Y entonces, pues, estos inmigrantes, estos cientos de miles de inmigrantes largos, millones de inmigrantes, pues van a votar por el Partido Socialista o van a votar por partidos de izquierdas, que son los que van a hacer que el resto de los españoles con sus impuestos paguen los gastos de esta inmigración que va a tener que ser mantenida, porque no vienen preparados para ningún trabajo, ni vienen con ninguna ganas de trabajar, solo vienen para poder vivir de subvenciones. Entonces, esto va a llevar a que muchas poblaciones de España se crean guetos con gentes mantenidas por el resto de los españoles. Y
y obligadas por el gobierno, que van a ser básicamente inmigración africana. Y luego, fijaos una cosa, buscar un trabajo es muy difícil. España es el país de las envidias. A todo el mundo, pues, le da envidia que uno consiga un trabajo, que le pongan más atención, que tenga coche mejor, que tenga vivienda mejor, que tenga favor de las mujeres, que, en fin, los españoles somos mucho de envidia y esto se nota incluso en las escuelas. En las escuelas los niños, pues, a la hora del recreo se ve que forman, pues, grupos en los que unos predominan y se dedican, pues, a practicar el bullying, el acoso, a imputar, a descalificar, a burlar. Todo esto tiene su origen en la envidia y por eso se dice que los niños son crueles. Entonces, cuando se hacen mayores, este efecto de la envidia tan común entre los españoles, pues también se da. Cuando uno encuentra un trabajo, los demás compañeros del mismo lugar de trabajo cogen envidia. Las empresas sufren envidia, la competencia, en fin, la envidia está en todas partes. Si los españoles somos así de envidiosos, imaginaos que además, ¿qué envidia pueden sentir por estos inmigrantes ilegales? Además, les dan pagas, se les pagan todo. Tienen la sanidad gratis, tienen la comida gratis, tienen la escuela gratis, tienen la vivienda gratis. Se les consiente que la ocupen, y asumen las leyes tan blandas que delinquen y no les pasa nada. Todo esto se lo están favoreciendo a la inmigración para que provocar un efecto llamada y venga aquí en España. Si los españoles de hecho ya somos envidiosos y tenemos muchas dificultades para salir adelante, tenemos muchas dificultades para mantener un trabajo y para encontrarlo. Si tenemos todo este tipo de problemas, imaginaos lo que pueden sentir con la inmigración. Además, con la inmigración hay otro problema muy grave y es que no se van a integrar, que no se van a adaptar. ¿Por qué? Porque existe el choque cultural. Las gentes que provienen de África, en su inmensa mayoría, son de religión musulmana. Entonces tienen pues unas pautas de vida que se basan, por ejemplo, en la sharia. Y además la mentalidad que tienen, no les gusta trabajar, no tienen la cultura del trabajo, solo tienen la manera de ser de vivir y vivir al día. Y si además se los puede pagar una tercera persona, es decir, si además se los pueden pagar los españoles, mucho mejor. Y esta es la realidad. Por esto cada vez vamos a ir a por peor. ¿Por qué la Agenda 2030 tiene este propósito? ¿Por qué el gobierno está haciendo esto? Porque lo que le interesa al gobierno es, por un lado, conseguir más votantes, que serán los votantes de la izquierda, porque esta inmigración siempre va a votar a la izquierda, porque tiene miedo de que si gana otro partido, los acaben deportando a todos. Quiere que el país vaya mal, quiere que el país esté confundido, quiere que haya injusticia, quiere que haya mucha delincuencia. ¿Y todo esto por qué? Porque así es más fácil controlar a todo el pueblo. Es más fácil hacer unas leyes dictatoriales en las que los españoles ven los problemas y a ver estos problemas van a reclamar soluciones contra la delincuencia, contra el malestar, contra la pobreza. Y entonces el gobierno se va a presentar como el que tiene las soluciones y va a exigir más poderes. Y así, de esta manera, contará con el apoyo de una buena parte de los ciudadanos españoles y también con el mismo apoyo de la inmigración, que la está alimentando. Y esto, pues, es a lo que interesa al gobierno español. En otros países de Europa han visto que la inmigración trae muchos problemas, no solo por el choque cultural, el choque de la diferencia de mentalidades, en las que ni se integran ni se adaptan, sino también por los problemas que trae de delincuencia, sobre todo de delincuencia, problemas de falta de convivencia y problemas que se acaban convirtiendo en un grupo marginal, en un subgrupo, en una población que es complicada la convivencia con el resto de la población, con la población originaria del país. Por esto, en muchos países de Europa ya están frenando la inmigración, ya están aplicando políticas de deportación, sobre todo con los inmigrantes que delinquen.
Y además, otro problema agravado, y es que Marruecos está sacando de la cárcel a miles de delincuentes. Y estos miles de delincuentes que los está sacando Marruecos de sus cárceles, los están enviando a España. España pues se los va a tener que comer con patatas, con más delincuencia y además tener que mantenerlos con los impuestos que nos están robando al resto de los españoles. Pero fijaos una cosa, de lo que no se está hablando nunca, de todas estas subvenciones, todo este dinero que nos cuesta la inmigración, las ayudas, las pagas, las facturas de los hoteles, la construcción de centros de menas, el mantenimiento de los menas, todas estas subvenciones millonarias que perciben las ONGs que se dedican a la inmigración, las enormes subvenciones que dan a la Cruz Roja y todas las pagas que les dan y en fin, todos estos costes que representa la inmigración, dejando aparte también, por ejemplo, los costes de pagarles las escuelas, los costes de darles ayudas por familia numerosa, los costes de la sanidad, pues van a poder hacer uso de la sanidad. Todo este dinero, que no se habla nunca, ¿a cuánto asciende? ¿A cuánto nos cuesta a los españoles la inmigración? Esto es una cosa que con tanta censura que hay por parte del gobierno y con tanta desinformación, pues no se nos da a conocer a los españoles, porque si los españoles supiéramos los costes que nos cuesta la inmigración, estaríamos totalmente indignados. Dicen que vienen a pagarnos las pensiones, pero la realidad es que los españoles que están pagando las pensiones de nuestros mayores, que son los españoles que están trabajando con dificultades, con trabajo precario y con empresas que tampoco seguro que te pueden llegar a pagar, porque muchas empresas también están con muchas dificultades. Los españoles que están trabajando y que tienen patrimonio, el gobierno les roba impuestos y con esto paga todos los gastos de la inmigración, que en muchos casos superan los gastos de los pensionistas, de muchos de nuestros pensionistas, de millones de nuestros pensionistas que han trabajado toda su vida y perciben unas pensiones que son inferiores a los gastos que percibe cada inmigrante en todas las subvenciones y pagas y gastos que les da el gobierno. Hay muchas partidas de gastos que van destinadas a la inmigración. Los de salvamento marítimo, los aviones que fletan para llevar a los inmigrantes a la península y repartirlas, la construcción de centros de menas, que son para ya miles de menas por toda España, las pagas que les dan, y en fin, todos los gastos que conlleva la inmigración, que son muchísimo dinero. Y si no hubiera esta inmigración, este dinero se destinaría para, pues, los gastos que necesitan los españoles. Además, pensar que esta inmigración nos viene a quitar el trabajo, nos viene a poner más difícil el trabajo. En España no se crean empresas, imposible crear empresas, porque hay demasiadas regulaciones que ponen todo tipo de trabas, y los impuestos son excesivos, y las inspecciones son abusivas. Por tanto, no es posible crear puestos de trabajo. Además, hay millones de españoles en el paro. Si nos traemos esta inmigración africana, pues el trabajo, el empleo se está poniendo aún mucho más difícil. O sea, nos quitan el trabajo a los españoles, nos quitan las pensiones a nuestros mayores, porque esta inmigración, como no va a ir a trabajar, va a tener que ser mantenida, porque el gobierno no los quiere deportar. Y solo hay un partido que quiere deportar la inmigración ilegal y la inmigración compuesta por delincuentes, que es Vox, el partido de Santiago Abascal. Y tener presente que por muy impopular que sea Pedro Sánchez por hacer estas políticas de invasión inmigrante, pues el Partido Popular haría prácticamente lo mismo. Y esto de dejar la puerta abierta a cientos de miles de inmigrantes ilegales es claramente una invasión. Se están formando los caballos de Troya que van a destrozar la sociedad española. Se van a formar la quinta columna del país extranjero que va a invadir a España y va a crear unas guerras, que serán unas guerras étnicas, unas guerras de guerrillas, que van a ser, pues, lo harán para controlar lo que puedan en las diversas partes del país.
y van a convertir a España en un país fallido, en un país donde los españoles van a quedar impotentes, marginados, incluso acabarán siendo minoría, porque esta inmigración africana se multiplica mucho. Los españoles no solemos tener hijos, uno o dos como mucho, porque la vida está muy cara, es muy difícil, es carísimo mantener a los hijos. Y quien tiene hijos siempre se ve en la pobreza. Sin embargo, la inmigración africana suelen tener muchos hijos, se multiplican mucho. Además, son de una religión en la que un hombre puede tener varias mujeres. Por tanto, pueden tener 5, 6, 8 hijos, 15 hijos, sumando distintas mujeres. Y a todos el gobierno les va a dar pagas para mantener a estos hijos, que nos van a reemplazar con el dinero que nos están robando al resto de los españoles con vuestros impuestos. Y al final llegará un momento que esto ya no se va a poder pagar. Y entonces empezará un follón mucho más grande, más pobreza. España se va a convertir prácticamente en el tercer mundo, un mundo de pobreza, un país subdesarrollado, un país con injusticias, un país donde va a ser muy complicada la convivencia. Y esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez y sus cómplices. Y mientras tanto va diciendo que no es ningún problema, que España necesita inmigrantes para pagar las pensiones de nuestros mayores. Y esto es totalmente falso, porque imaginaos el dinero que nos ahorramos con lo que nos está costando la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal. Además, son de otras mentalidades, de otras culturas que no son compatibles con los valores de los españoles. La religión católica, la mentalidad que tenemos del trabajo, que hay que luchar para prosperar. En fin, hay muchas diferencias culturales con los españoles. Y si supongamos que en España hiciera falta gente para trabajar, lo más lógico sería tener una inmigración que tuviera afinidades culturales como nosotros. Por ejemplo, la inmigración hispanoamericana. Pues gentes de Venezuela, que Venezuela lo está pasando muy mal, y gentes de otros países de Hispanoamérica, gentes que hablan el español, gentes que también son católicos, como buena parte de la población española, que pues sería mucho más fácil que se integraran y pues apenas no se notaría la diferencia, porque más o menos son como nosotros. Y no este tipo de inmigración africana, en su inmensa mayoría musulmana, y como otra forma de ver la vida que no es la misma que los españoles. Precisamente en estos países africanos de mayoría de religión musulmana van mal, no prosperan, hay mucha pobreza, hay mucha injusticia, precisamente por este tipo de mentalidad que tienen. Aparte también que la religión musulmana, la Sharia, también es un poquito parecida a ese dogma que llamamos socialismo. Buscan la igualdad, pero la igualdad es una cosa muy problemática porque las personas son muy diferentes y cada uno tiene sus propios talentos, su propia voluntad, su manera de luchar, su manera de buscarse un futuro mejor. Por tanto, las personas no podemos ser igual. Pero bueno, amigos, este es el problema de la inmigración, que cada vez va a ir a por peor. Y lo malo es que España se han votado a partidos de izquierda, como Partido Socialista Obrero Español, los comunistas representadas por Yolanda Díaz o por Pablo Iglesias, y el Partido Popular, que es otro cauco del Partido Socialista. Todos van por lo que les impone la Agenda 2030. El reemplazo de la población española por población africana. Básicamente moros y negros. Y lo que se dice el Plan Kalergi. Buscan convertir a España en una torre de Babel. Confundida, desorientada. Que hayan guetos en todas partes. Que haya delincuencia en todas partes. Que se robe. En definitiva, que se convierta en otro país fallido, subdesarrollado e injusto del tercer mundo. Y esto es lo que buscan convertir a España. Muchos españoles, por falta de información, por ignorancia, votáis ya al Partido Socialista y también votáis ya al Partido Popular, que va haciendo prácticamente lo mismo y todo lo dañoso que conlleva la Agenda 2030. Deberíais informaros más, porque se trata de vuestro futuro y del futuro de vuestros hijos. Vuestros antepasados se les caería la cara de vergüenza viendo lo que está ocurriendo ahora en España. Es algo que no debemos de consentir. Nos tenemos que informar mejor, votar a los partidos que están en contra de esta invasión inmigrante y que los van a deportar.
y que van a cambiar ciertas cosas, bajar impuestos, hacer leyes más justas, combatir en lo máximo la delincuencia. Esto es importante que nos informemos, porque fijaos que las puertas abiertas de España para que entre la inmigración ilegal. ¿Y para qué tenemos la Armada Española? Solo teníamos que mandar al ejército, porque esto es claramente una invasión. Y todos los miles de millones que nos está costando la inmigración, pues sería una parte muy pequeñísima de lo que pues, podría costar que el ejército solucionara el problema, que además lo tendría muy fácil, porque cuando se trata de una invasión, lo que tiene que hacer el ejército es pasar a la acción y eliminar al enemigo, al invasor. Pedro Sánchez quiere destrozar España, la quiere llevar a la ruina, la quiere dividir y la está endeudando cada vez más. Y por esto, como el dinero que nos está robando con nuestros impuestos, está manteniendo y financiando la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal. Y fijaos, la deuda pública española, escandalosa, monstruosa. Cada español de los que estáis trabajando ya debéis como mínimo 120.000 euros. 120.000 euros, lo repito por tercera vez. 120.000 euros es el dinero que debéis de deuda pública española y que no os vaya a escapar de pagar. Pero bueno, Pedro Sánchez os seguirá robando. Pedro Sánchez seguirá incrementando la deuda. Destinará dinero para la inmigración, para todo lo que haga falta, incluso para pagarle la comida más buena incluso que la que tenemos que comer los españoles porque no nos llegamos a fin de mes. Y todo esto lo va a hacer endeudaros cada vez más y consumiros más los impuestos. Por eso a él no le importa, tiene poder de hacerlo. Un día u otro Pedro Sánchez caerá, pero España ya habrá dejado de una manera pues a por peor. Cada vez más mal. Y alguien, pues, llegará un momento que tendrá que dar un puñetazo a la mesa y arreglar esto ya de una puñetera vez. Desgraciadamente, así es como estamos en España. Bueno, amigos, espero que os haya interesado mi vídeo de hoy. Os dé para reflexionar, que os informéis bien y que los que podáis lo denunciéis. Lo deis a conocer y a ver si se puede hacer algo para frenar y para solucionar este problema de la inmigración ilegal. Porque estos no nos vienen a pagar nuestras pensiones. Estos vienen a que ya cada vez sea más difícil que podamos pues acceder a una pensión cuando nos jubilemos. Porque España no habrá trabajo. Nos van a llevar a la ruina. Nos van a llevar a la perdición. Nos van a llevar a más miseria. O sea, nos van a llevar a por peor. Y esto sí tiene que solucionar. Deportando toda la inmigración ilegal. Y procurando que en España se pueda trabajar, se pueda crear puestos de trabajo, desregularizando, bajando impuestos y ponérselo todo fácil para que quiera trabajar, prosperar, ahorrar y crear nuevos puestos de trabajo y que así la gente pueda ganar más dinero y que los españoles puedan casarse, formar familias, tener hijos y que no sea un gran problema tener hijos, que se pueda vivir con 3, 4 hijos de una manera digna, sin que tener que vivir en la pobreza. Y esto las cosas tendrían que solucionar en este sentido. Y en que seamos un país que haya más libertad y que la población pueda ser más educada, tenga los ojos más abiertos, más conocimiento de todos, porque es así como se prospera y así es como podemos competir con el resto del mundo. Mientras tanto, Pedro Sánchez pues manda más inmigrantes, más problemas a España, que el resto de los españoles los tendremos que comer con patatas y luego pues él tranquilito y mientras más tiempo dura la Moncloa, mejor. Pero un día u otro tendrá que caer y lo malo que quedará en España pues quedará y con medio de las consecuencias. Bueno amigos, adiós, que tengáis muy buen día.